Cordial saludo, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo insertar imágenes en nuestros Jupyter Notebooks. Para esto he abierto una carpeta en mi computador que contiene dos archivos. La imagen con la que vamos a ensayar, que se llama ensayo.png, y nuestro Jupyter Notebook, un archivo de extensión IPYNB. Abrimos, por supuesto, nuestro Jupyter. Aquí, como ven, está la carpeta con los dos archivos. He abierto pues mi Jupyter Notebook. En este momento está vacío. Y una de las maneras, digamos, más usadas para instalar o para insertar una imagen es colocarla en código Markdown, llamémosle. Entonces, simplemente colocamos signo de admiración y entre corchetes una descripción de la imagen. Y entre paréntesis colocamos el nombre de la imagen. En este caso, ensayo.png. Debido a que la imagen se encuentra en la misma carpeta que nuestro archivo Jupyter Notebook, entonces esto va a poderse interpretar bien y como consecuencia pues tenemos la visualización de la imagen. Si la imagen no se encuentra en la misma carpeta que nuestro archivo IPYNB, entonces tenemos que colocar la ruta completa en el computador de donde se encuentra la imagen. ¿Listo? Mis documentos, colocar la ruta completa aquí. Otra manera de hacerlo es mediante código HTML, por ejemplo. Entonces, para código HTML, simplemente colocamos el source, que es básicamente donde se encuentra la imagen. En este caso voy a colocar solamente el nombre de la imagen. Ya sabemos que está en la misma carpeta, .png. ¿Cierto? Y con esto sería suficiente para llamar también a la imagen. Doy Shift y Enter y por supuesto sale la imagen como tal. Una de las diferencias de estos dos comandos es que en el primero, llamémosle código Markdown, en este primero no es posible poner ningún atributo, ningún parámetro a la imagen como tal. Es decir, la imagen sale derechito. Mientras que en código HTML sí es posible colocar algunos parámetros para, digamos, personalizar un poco. Por ejemplo, podemos colocarle un ancho. Yo le puedo decir que sea de ancho 500 píxeles. Entonces la imagen sale, pero un poco más pequeña. Y así tiene algunos parámetros que podamos colocar ahí. No son muchos, pero bueno, digamos que esa es una de las diferencias. Este método, sin embargo, no es el mejor, no es el más recomendado, puesto que básicamente lo que estamos haciendo es llamar de nuestro computador el archivo que tenemos en la carpeta donde está nuestro archivo IPYNB. Es decir, no estamos asociando directamente nuestra imagen a nuestro Jupyter Notebook. Si este archivo incluso lo movemos de carpeta a otra carpeta, este método deja de funcionar. Tendríamos que colocar aquí pues la ruta completa en el computador donde esté el archivo, ¿no? Pero si está tal cual como lo hemos puesto aquí, deja de funcionar. Si lo subimos a Google Colab, deja de funcionar. Si lo enviamos por correo, si lo agregamos en el foro, por ejemplo, dejan de visualizarse las imágenes. ¿Cómo es eso? No es un método completo. Un método un poco más confiable es, por ejemplo, adjuntar las imágenes. Entonces, creo aquí mi celda Markdown y una manera de adjuntarla es abrir la carpeta, clic en la imagen, en el archivo de la imagen y arrastro hasta la celda Markdown. Si la arrastro hasta aquí, vamos a ensayarlo otra vez. Si la arrastro hasta aquí, observen que automáticamente se pone el código correspondiente, pero se agrega esta partecita de aquí que se llama un attachment. Quiere decir que la imagen queda adjunta. Este es un método un poco más universal, pues porque estamos automáticamente eh, adjuntando la imagen en nuestro Jupyter Notebook. Si este Jupyter Notebook yo lo abro en
digamos, en otro computador, pero utilizando pues justamente Jupyter o incluso utilizando Visual Studio Code, esto va a funcionar. Puedo abrir el archivo acá y miren que las imágenes se van a visualizar, y esta última pues sobre todo por lo que está adjunto pues el archivo de la imagen, ¿no? Entonces digamos que el método funciona muy bien en local. Si, por ejemplo, nosotros queremos utilizar una imagen que está en un sitio web, pues es una manera, digamos, también un poco más universal de hacer esto. En este caso, miren, he buscado una imagen. Aquí está la dirección que tiene esta imagen. Copio la dirección. Voy a cerrar aquí. Copio la dirección. Y, por ejemplo, aquí, en la primera línea, en donde estaba ensayo.png, pego la dirección donde se encontraba alojada esa imagen, Shift Enter, y me visualiza la imagen que está ahí. Esta manera es un poco mejor, digamos, porque no está dependiendo del archivo de mi computadora, sino que está dependiendo justamente del archivo alojado en algún servidor. Mientras el archivo no se caiga del servidor, mientras no lo quiten, pues va a poderse visualizar. Incluso si voy y lo visualizo en Google Colab, se va a poder visualizar sin ningún problema. O sea, es una manera un poco más universal de hacer las cosas. Si la imagen que tenemos no se encuentra en en un servidor como tal, hay una manera todavía un poco más universal de hacerlo. Voy a colocar aquí, por ejemplo, descripción y ensayo.png. ¿Listo? Esta fue la primera manera que lo hicimos. Una manera de hacerlo lo más universal posible es no utilizando la imagen como tal, sino la imagen codificada en base 64. De esta forma será, digamos, la manera más universal, en el sentido de que no depende del computador en el que se abra, ni depende del programa en que se abra. Puede abrirse en Anaconda, puede abrirse en Visual Studio, puede abrirse en Google Colab. En donde quiera va a funcionar en todos los métodos. ¿Listo? Pero necesitamos justamente convertir nuestra imagen a base 64. Hay maneras de hacerlo aquí en Python. Sin embargo, podemos utilizar alguna página que nos haga esto. Basta con entrar a Google, una pequeña búsqueda. Miren, aquí estoy buscando imagen a base 64. Me da muchísimas páginas. Yo utilizo esta casi siempre. En esta página yo cargo mi imagen y la página la codifica en base 64. ¿Qué es esto? Base 64 básicamente es una manera de codificar archivos binarios como imágenes, como texto, por ejemplo, en código ASCII. Cuando yo le digo que me muestre el código, me va a mostrar un código largo, larguísimo, eso sí, larguísimo. Pero ese código contiene básicamente la información de mi imagen. Es decir, que con este código ya no tengo que adjuntar la imagen, sino que el código contiene toda la información de mi imagen. Copio el código, voy a mi Jupyter Notebook y aquí donde está el nombre de la imagen, simplemente copio, bueno, pego el código larguísimo que sale ahí en base 64. Observen, es un código muy largo, pero me da la imagen como tal cuando doy Shift y Enter para compilar. De esta manera es la forma más universal de hacerlo. Si lo hacemos de las formas anteriores, pues alguna limitación tenemos. Por ejemplo, en Attachment no puedo verlo en Google Colab.
Pero en base 64 sí puedo verlo. Observen que guardo este Jupyter Notebook y puedo abrir, por ejemplo, en Google Colab. Voy a abrir, por ejemplo, voy a juntarlo. Voy a adjuntar este archivo. Vamos a buscarlo. Vamos a ver y miremos que efectivamente funcionó con la imagen en base 64. Miren que el método attachment no funcionó para Google Colab. No funciona, de hecho. Entonces, Google Colab no interpreta este attachment, pero sí interpreta base 64. Interpreta bien también eh, cuando juntamos por medio de la imagen alojada en un servidor. De hecho, aquí en Google Colab, si yo tengo una celda Markdown y le doy aquí para insertar una imagen, vamos a ver que de hecho Google Colab convierte esa imagen legalmente a base 64. Miren, aquí la convirtió legalmente a base 64 y eso es justamente lo que hace Google Colab para trabajar con imágenes. Es decir, Google Colab sí entiende base 64, trabaja con base 64 y esa es la manera, digamos, más universal que tenemos para juntar una imagen. Si lo hago con el attachment, sí funciona bien, siempre y cuando la otra persona que va a abrir el documento no lo abra en un Google Colab, pues no va a funcionar el attachment. Pero de esta forma, con base 24, sí nos funciona de cualquier manera. Listo, estimados estudiantes, muchísimas gracias por la atención. Ya nos estamos viendo.